Buenas tardes, Prepatec. Esta es otra edición de Notitec con mi compañera Ale Amaral y con mi compañera Carla Barba. Hoy, como últimas noticias, tenemos el nacionalismo y el positivismo. Pero esto, para antes de saberlo, tenemos que saber cuáles son estas ideologías, y para explicarlas mejor tenemos a nuestra compañera Julieta Barragán, experta en ideologías. Gracias, Carla, por tu presentación. Y aquí van las ideologías que veremos en este noticiero. Positivismo. Esta es una ideología, como ya sabemos, y nace en el siglo XIX, igual que el nacionalismo, siglo XIX. El positivismo nace en Francia y su personaje principal es Auguste Comte. Este tiene como características principales la razón ante todo. Para ellos Dios no existe porque solo se puede encontrar todo gracias a la ciencia, y el progreso es muy importante para ellos. Hablando del nacionalismo, como ya dije, es del siglo XIX. Esta no tiene un personaje principal, ya que lo protagonizó parte de Europa, o sea, los países que se nacionalizaron por la causa de Napoleón, y en otras partes del mundo, como podría ser México, en la independencia de México, y queriendo su independencia, y en los Estados Unidos de América. Las características principales del nacionalismo fue que el Estado es lo principal, que ponían un enemigo en común para unirla a la nación, y que se unieran como identidad con las costumbres, con su cultura y con su idioma. Y esto fue todo por las ideologías. Regresamos con ustedes, chicas. Gracias, Julieta. Ahora, desde nuestro estudio principal en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a continuación les vamos a presentar los procesos históricos y cómo se relacionan con las ideologías. El primer proceso histórico que vamos a ver es en México, que es la independencia de México. Se relaciona con la ideología del nacionalismo porque los criollos, los mestizos y los indígenas ya querían tener México solo para ellos, y ya no querían que les perteneciera a la corona española, ya querían tener sus propias tradiciones y ser parte de un solo país. En este proceso se divide en 4 etapas, que es la iniciación, la organización, la resistencia y la consumación. Los personajes principales de este proceso son Morelos, Hidalgo y Agustín de Iturbide. Y los principales como documentos que se firmaron fue la consumación, luego Sentimientos de la Nación y el Plan de Iguala. Son como los más importantes de este proceso. Gracias. Miren, como segundo proceso histórico tenemos la unificación de Italia, que empezó en 1870 y como región principal tiene a Piemonte y a Cerdeña. Sus personajes principales también son de que Víctor Mansell II, Cavour, que es el primer ministro, y Garibaldi. Esto se relaciona con el nacionalismo, ya que ellos querían, de muchas colonias, así que querían ser un país independiente, acá chido, sí, fuerte. El siguiente proceso histórico que vamos a ver es la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, que ocurrió en 1776. Este proceso tiene que ver con el nacionalismo porque Estados Unidos ya quería ser un país independiente y ellos querían como que Estados Unidos ya fuera solo de ellos, no Inglaterra. Ya querían, tener su propio gobierno, sus propias tradiciones y todo eso. Los personajes principales fueron George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Como las cosas más importantes que sucedieron, un antecedente, pero igual fue muy importante para esto, fue el motín del té, en el que ellos producían mucho té, pero lo arrojaron al mar porque después los ingleses se lo llevaban, pero de todos modos se los vendían más caros de lo que lo producían. Así que ellos lo que hicieron fue arrojarlo al mar. Otra de las cosas que ya fue muy importante, pero ya dentro de la independencia, fue la Declaración de Independencia de 1776, en la que ya se declaraban completamente independientes de Inglaterra. Gracias. Como primer proceso del positivismo que vamos a explicar va a ser el Porfiriato. El Porfiriato fue de 1876 a 1910 y que acabó con la Revolución Mexicana. Pues en el Porfiriato se cuenta que este niño Porfirio Díaz
pues nos trajo, o sea, muchas cosas como artes, trajo nuevas escuelas, nos modernizó literal. Y entonces, También trajo el ferrocarril. ¿sí? Y entonces, pues, esto no se relaciona así de que con el positivismo, porque pues gracias a su lema, o sea, como su lema lo dice, orden y progreso, pues, o sea, eso lo dice todo, la verdad. Se relaciona con el positivismo porque el positivismo se trata de tener un progreso, de seguir avanzando. Y él fue lo que hizo. Los siguientes procesos que vamos a ver que tienen que ver con el positivismo, el primero es la revolución industrial en Estados Unidos, que fue de 1870 a 1914. En eso tiene que ver con el positivismo porque en la industrialización pues lo que se empezó fue a hacer un progreso. Por ejemplo, en Estados Unidos se creó lo que es el barco de vapor, luego inició con la electricidad y también el refrigerador, que es como los inventos más importantes que estuvo Estados Unidos en la industrialización. Las principales ciudades donde se industrializaron en Estados Unidos fue Nueva York, Boston y Pittsburgh. Como último proceso histórico vamos a hablar de que la industrialización, pero ahora a Inglaterra. Esta fue también de 1860 a 1914, pero hazte cuenta que estos lugares principales fueron de que Glasgow, Newcastle, Manchester, Bradford, Londres también, ajá, y hazte cuenta que sus principales características, o sea, son de que la teoría de atómica, que fue de Dalton, el electromagneto, que fue de William, y la locomotora de vapor. Esto se relaciona con el positivismo, ya que eso quería avanzar, y gracias a eso hicieron muchas cosas. Ahora vamos con nuestro experto en geopolítica, Edgar Frías, que nos va a explicar la geopolítica de cada uno de estos procesos. Gracias, Carla. Como consecuencia geopolítica de la independencia de México, tenemos que causó la independencia de otros países de Latinoamérica. En la unificación italiana causó que Alemania se unificara. En la independencia de las 13 colonias causó todas las revoluciones burguesas. En el porfiriato causó que la deuda externa aumentara y que aumentara la dependencia de Estados Unidos y de Europa. En la industrialización de Estados Unidos y la industrialización de Inglaterra causó el imperialismo, que estos fueran a conquistar otras colonias u otros países a otros continentes o en su mismo continente. Nuestra conclusión general es que el siglo XIX ha influenciado mucho lo que somos actualmente, como con el liberalismo político, porque ya ahorita hay democracia y como todas las instituciones son laicas, bueno, no todas, pero la gran mayoría, y como cosas así que han influenciado, pero son como ideologías o cosas que sucedieron durante el siglo XIX. Como también puede ser el capitalismo económico, que es la manera que rige ahorita mundialmente de liderar un país económicamente. Y el liberalismo económico, una de sus consecuencias es el capitalismo. Gracias, señores.